Hoy vamos a hacer unos comentarios sobre los contextos del debate posmoderno y su impacto en la historiografía y la cultura en general. En algún momento eh, hemos hecho el comentario de cómo Frederick Jameson, el crítico literario de tendencia materialista histórica, en un importante ensayo publicado originalmente en 1983, titulado Teorías de lo Posmoderno, eh, afirmó que el posmodernismo, lo que significase esto, podía animar el desarrollo de movimientos sociales y políticos conservadores y hasta reaccionarios, pero también podía servir de base para propuestas abiertamente progresistas y revolucionarias, pero en contextos nuevos. El concepto revolución, tal y como se había imaginado desde 1789, había entrado en crisis desde la década de los 80, como se sabe. En efecto, así parece haber sido, pero las retóricas de aquellas propuestas conservadoras o progresistas no han sido enteramente nuevas. En términos generales, todo sugiere que han sido más bien reformulaciones de viejos programas puestos al día, que recuerdan en cierto modo lo que hemos denominado la circularidad del conocimiento, un planteamiento vinculado al vitalismo filosófico y a la figura de Federico Nietzsche, o, o el reacomodo de los conceptos en la historia conceptual que Reinhard Koselleck también ha comentado en alguna ocasión. En todos los casos, tanto en el caso de las propuestas revolucionarias como de las propuestas reaccionarias, la revolución tecnológica, la informática y los nuevos medios de comunicación masiva digitales cumplieron un papel determinante. La Internet, clave de la revolución tecnológica por su valor de mercado, había sido interpretada como un proceso potencialmente de democratización del acceso a la información, su transformación en un foco de información alternativo a la escuela, la universidad, el aparato cultural del Estado, las estructuras eclesiásticas y la familia, fue inmediato. La, la evolución del fenómeno, sin embargo, no fue del todo uniforme. La reacción ante el papel de la Internet y la generación de conocimiento produjo también algunos debates. Para algunos observadores, la nueva situación, esto que hemos llamado posmodernismo y que hemos asociado al neoliberalismo, representaba una oportunidad, una opción, un escenario apropiado para la libertad. Por lo menos eso es lo que derivamos de los planteamientos del filósofo italiano Gianni Vattimo en 1998. Para la situación equivalía a un tipo de empoderamiento de nuevo rango, en donde el acceso libre e igual a la información permitiría, aceleraría el derrumbe de los absolutos. Dios, la idea, la razón, la contradicción, la revolución, partido, progreso, todos estos valores absolutos que habían servido de guía a la autorrepresentación de la civilización occidental peligrarían y la situación estimularía el desarrollo de una nueva humanidad, uno de los grandes sueños del marxismo y del vitalismo filosófico. La situación emanciparía, vamos a decir, permitiría la expresión libre y sin coacción de las diferencias de todo tipo, desde las diferencias sexuales hasta las etnoculturales, sin la presión de una autoridad o de un absoluto que la censurara. Para otros observadores, sin embargo, acabó representando lo contrario. Hay una interesante entrevista de Ricardo de Querol al sociólogo marxista Simon Bauman del 2016, titulada Sigmund Bauman, las redes sociales son una trampa, publicada originalmente en El País en aquel año. En su conversación con Querol, Bauman afirmaba
que la nueva situación lo que hacía realmente era estimular la incertidumbre y creaba falsas expectativas en la gente. Una de las preocupaciones del sociólogo marxista Bauman era la suplantación de la vida comunitaria material por las comunidades llamadas virtuales y, y su temor de que esto tuviese unos efectos deformadores en el desarrollo de la identidad. La identidad en esos escenarios ya no se asociaría ni con la nación ni con la clase. Y en cierto modo temía Bauman que la experiencia mutilaría las habilidades sociales más elementales. En cierto modo, el concepto, la práctica de los revolucionarios de sofá, la gente que desde las redes sociales protesta por las causas eh, cruciales de la humanidad sin salir de la silla, son un modelo de ese fenómeno que Bauman delataba. Mi opinión es que democratizar el acceso a la información, es decir, hacerla eh, accesible a la mayor parte de la gente, no va a asegurar, no iba a asegurar el desarrollo de una cultura superior en lo inmediato. No puedo hablar de qué ocurrirá en el futuro, pero será una cultura distinta. Lo único seguro era que un acceso más libre a la información animaría la devaluación de las formas de saber de la era pre-revolución tecnológica y de la era preinformática. Lo cierto es que el resultado de la democratización del acceso a la información tuvo sus costos. En eso estamos claros muchos de los observadores. Uno ha sido la pérdida de la profundidad del saber por cuenta de su vulgarización o simplificación en la Internet. La wikicultura, la práctica de la indagación y el debate cultural sobre la base de fuentes secundarias y no primarias, estos conceptos son también altamente cuestionables, ¿no? Y la cultura woke, esa práctica asociada a las izquierdas fundamentalistas que tiende a la censura agresiva de las desviaciones ideológicas más simples, son quizás dos modelos de lo que acabo de decir. La validez del saber intelectual tradicional que asociamos a la modernidad, que asociamos a la tradición medieval como la experiencia universitaria, han sido devaluadas, han sido puestas en duda, en la medida en que paralelamente avanza lo que denominamos el antiintelectualismo. Si la modernidad fue la era de los intelectuales activistas, la posmodernidad es una en donde estas figuras comienzan a perder relevancia social y comienzan a perder influencia en las comunidades que las escuchan, que cada vez son menos. La cultura logocéntrica, eso que comentábamos en alguna otra conferencia, apoyada en la palabra y en todas sus expresiones concretas, y la cultura visual, apoyada en las imágenes y en todas sus expresiones concretas, compiten fuertemente por el control de los artefactos de saber y por la condición de la primacía en la transmisión de la información. Recientemente, el desarrollo de la neurociencia aplicada a la pedagogía y a la educación ha estimulado el proceso. Otro costo ha sido que las instituciones o artefactos que representaban el intelectualismo moderno heredado del pasado europeo, las universidades públicas y privadas, las academias, las asociaciones, los libros, los museos, los archivos pierden influencia social y también pierden presencia dentro del campo de los intelectuales propiamente dichos. Las estructuras de la universidad clásica y moderna fueron penetradas por las prácticas empresariales neoliberales de la mano de la revolución tecnológica y el tipo de universidad que tenemos ahora, incluso esta en la cual ofrecemos servicios, es muy distinto. ¿A dónde conducirá? Es un asunto que tendríamos que ver en el futuro, ¿no? Y la transformación de la educación en una empresa y del saber en una mercancía. Hoy hablamos incluso de las economías del conocimiento. Todo esto en el marco de la transformación del mercado del saber son fenómenos asociados al neoliberalismo y el posmodernismo que tenemos que mirar con mucho cuidado.
Los componentes fundamentales de lo que llamamos posmodernismo, dejemos el neoliberalismo aparte de momento, han sido varios. Los estudiosos de la historia del fenómeno eh, sugieren la observación de una serie de fuentes que llamamos remotas del debate y que nos llevan hasta la figura del filósofo David Hume del siglo XIX, cuando éste afirmaba, eh, afirmaba que la historia no era otra cosa que un caos fluyente, basado en sus concepciones empiristas radicales de la realidad. También nos remite a un pensador que hemos discutido ampliamente este semestre, Federico Nietzsche, de fines del siglo XIX, y su radical oposición entre lo que él identificaba con la historia y lo que identificaba con la vida en el marco del vitalismo filosófico. Eh, el extremo nihilista, la posibilidad de negar la validez de todo principio o absoluto, ya sea religioso, moral, político, social o filosófico, también es parte de la tradición que se reformula en el contexto del llamado posmodernismo. Y claro, aparte de esas dos fuentes filosóficas, también en el siglo XIX, la estética del impresionismo francés y la estética de las vanguardias literarias europeas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con su propuesta de renunciar a la reproducción de la realidad tal y como la perciben los sentidos, es parte también de, de esta tradición, de estos cuestionamientos que el posmodernismo articula con tanta precisión recientemente. El posmodernismo se manifestó en varios debates, maduró alrededor de una serie de debates que se dieron durante la década de 1970 en particular, y numerosas de las ideas que hoy asociamos al posmodernismo circularon por los debates que hemos identificado aquí también en este seminario con, con el giro lingüístico, el giro cultural y el giro narrativo. Para los historiadores, esas tres propuestas, el giro lingüístico, el giro cultural y el giro narrativo, son importantes en la medida en que penetran la explicación historiográfica y cambian también el lenguaje de los historiadores. No solamente el lenguaje, sino también las metodologías para articular el discurso sobre el pasado. También se manifiestan muchos de los principios de lo que llamamos posmodernismo en el desarrollo del análisis del discurso y la de construcción como métodos interpretativos que también penetran la caja de herramientas de los historiadores en algún momento. Los enfoques concretos de tres propuestas historiográficas importantísimas de los años 70 y 80, la historia de las mentalidades asociada a los terceros análisis, la historia cultural asociada a Peter Berg y la historia de las representaciones asociada a Roger Chartier, eh, son muestras de cómo las propuestas debatibles que trae el posmodernismo están dentro de la tradición que nos define a nosotros como historiadores en el siglo XXI. A mí me parece que también todo el debate y la práctica de la microhistoria o el microanálisis, como se le llamó en algún momento, debe ser considerado parte de ese conjunto de antecedentes por su voluntad de disolver la totalidad sin renunciar por completo a ella y observar las partes en comunicación con el todo. De cierto modo, el posmodernismo en la historiografía está presente de manera palmaria en las propuestas más importantes en el campo de la historiografía de los últimos 50 años. El resultado de aquellos debates se ha expresado de una diversidad de maneras la forma en que los historiadores enfrentamos nuestro trabajo. Me parece que algunos son de cardinal importancia para entender la situación incómoda que algunos historiadores tradicionales eh, sienten cuando se enfrentan al escenario historiográfico actual. Se ha expresado, por ejemplo, en la forma de la erosión del paradigma de la historicidad del ser,
no somos solamente el resultado de nuestras condiciones materiales en un entorno social y cultural, pero también en la erosión de la posibilidad, de la confianza en la construcción de una historia total. Cuando tú sacas o pones en duda la historicidad del ser y pones en duda la posibilidad de una historia total, estás desarrollando una concepción de la historia más allá de la modernidad. Por lo menos esos son dos de los fundamentos de las concepciones modernas de la historia. También se manifiesta en el distanciamiento que los historiadores que se asociaron con el posmodernismo eh, manifestaron con respecto a la historia social y económica, con respecto al materialismo histórico y naturalmente con respecto a las ciencias sociales como recursos confiables para eh, exponer la situación de los seres humanos en el tiempo y el espacio. También se manifiesta en la apariencia, a mí me parece más que una apariencia, una realidad, de el retorno de la historiografía, de las artes historiográficas al nicho de las humanidades, la retórica o la literatura, con la subsecuente transformación del historiador de un científico social, como lo definió el giro social desde principios del siglo XX, en un artista, como siempre se ha debatido por la función creativa del historiador a la hora de narrar o articular un relato sobre el pasado. Y también se manifiesta en la impresión, claro, resultado de todas las anteriores en su conjunto, de que el gran relato moderno de la historia, aquel que se había centrado en la racionalidad, en la estructura meriológica de, del tiempo y de las cosas, en el progreso, en la nación, en las clases sociales y en el optimismo libertario, acaba perdiendo consistencia. El fenómeno se ha asociado a un concepto muy común en la discusión teórica, que es el concepto fin de la historia, que no significa otra cosa que el fin, el término de la forma en que la civilización occidental ha narrado tradicionalmente su pasado. Los lugares del debate postmoderno, los lugares intelectuales, están bien claros. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, eh, los debates que condujeron a esta situación estaban localizados específicamente en el campo de la filosofía, el arte y la literatura. Una revisión de la producción cultural europea desde 1870 en adelante así nos lo demostrará. En las décadas de 1960 y en 1970 vuelve el debate a ser formulado en el campo de la filosofía y la lingüística para de inmediato, como dijimos en otra parte de esta larga conversación, penetrar las ciencias sociales y la historiografía, que es la parte que nos interesa a nosotros como profesionales, ¿no? Eh, en general, en esa época se presumió que los valores modernos estaban en crisis y que el modelo dualista, nacido tras la Segunda Posguerra Mundial, terminada en 1945, estaba por colapsar. Quizás uno de los que mejor expresó esta postura fue el filósofo historiador materialista histórico David Harvey en algunos de sus libros. Esto significaba que los valores más caros y más cultivados en nuestra tradición, la libertad, la igualdad, la fraternidad, para pensar en los tres motivos de la Revolución Francesa, la racionalidad, el progreso, la ciencia, para pensar en lo que mejor significó ese siglo XIX tan rico culturalmente, y los derechos civiles y humanos a los que apelaban tanto el capitalismo, el mundo capitalista como el mundo socialista, carecían de credibilidad. Un proceso que desde mi punto de vista y de otros observadores se reafirmó alrededor de la revolución cultural que marcamos en el año 1968. El periodo más intenso del llamado debate postmoderno se dio en la década de 1990-1999, de cara al siglo XXI, en el cual ahora estamos. Era un debate teórico que expresaba, como hemos sugerido, un cambio material notable,
Jameson también hizo clara esa propuesta, ¿no? El debate posmoderno y el neoliberalismo no son separables, están bien relacionados el uno con el otro. En la década de 1990-1999, el orden, el orden liberal keynesiano o liberal de posguerra abría paso al orden neoliberal global de la posguerra fría. En ese sentido, a mí me parece que es aceptable pensar que las crisis materiales y las crisis intelectuales están conectadas de una manera dialéctica y que es un principio que podemos utilizar para comprender mejor estas situaciones. En última instancia, el debate posmoderno refleja la incertidumbre producida por varios procesos si la miramos desde una perspectiva eminentemente historicista. Tiene que ver con la crisis del capitalismo internacional, la gran recesión que tuvo su epicentro entre 1971 y 1973, tiene que ver con la caída del socialismo real, un proceso que se afianzó entre 1989 y 1991 y que marcó el fin de la Guerra Fría y el fin del orden emanado de la Segunda Guerra Mundial, y tiene que ver, está marcado por la desconfianza en los conceptos e ideas que justificaron ambos sistemas.